Bueno, Luis, yo veo que ya van ingresando Sí, sí, los chicos, qué bien. Esperemos, no sé, unos minuticos porque aquí todavía hay gente ingresando, entonces para que arranquemos cuando estemos todos los que hemos invitado. sí. Yo creo que podría ser en demos un par de minutos y ahí empezamos. Perfecto, ¿Te parece? sí, claro que sí. Sí, sí, porque los que de repente están teniendo problemas, si ya tienen el link, mejor dicho, entonces van a ir entrando, Sí. ¿ya? Ahorita hay 30, pero van a seguir entrando. No, yo tengo aquí 41 personas. Vamos bien. Cierto, cierto. Sí. Claro que sí. No, no, sí, sí, va a haber más. Luis, veo que van 75 personas. No sé si en un minutico son las 10:20. Pues arrancamos. Yo veo que ya hay una cantidad de estudiantes significativa para que demos inicio y ya el resto de los chicos que vayan entrando los vamos admitiendo. Perfecto, Listo, entonces de acuerdo. en un minutico entonces arrancamos. Bueno, entonces
Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Pablo Vélez Uribe. Soy docente del Politécnico Gran Colombiano, ubicado en Medellín, Colombia, y también con sedes en Bogotá y sedes descentralizadas en todo el país. Hoy, en conjunto con el profesor Luis Montoya y el otro profe, se me olvida el nombre de Luis, ¿cómo se llama el otro compañero? Marco Yasa. Marco Yasa. Y con el profe Marco Yasa, pues entonces vamos a impartir o estamos compartiendo esta clase espejo acerca de lo que es materiales y empaques. La idea es darles un concepto como de lo que es el material y empaque, de las nuevas tendencias, de lo que son, de lo que es la funcionalidad de un empaque como tal, de la importancia de entender que los empaques están generando una contaminación masiva a nivel mundial y de que tenemos que empezar a migrar a nuevos materiales que puedan ser materiales mucho más prácticos, materiales reciclables, materiales comestibles, materiales biodegradables que nos puedan ayudar a conservar el medio ambiente y a conservar la sustentabilidad. Cuando hablo de sustentabilidad hablo de que lo que hagamos en el presente pues no destruya la calidad de vida de las personas que van a vivir en el futuro. Hablando de eso serían pues nuestros familiares, hijos, primos, bueno, la gente que apenas está, digamos, iniciando y que está creciendo. Nosotros ya tenemos una edad de pronto un poco más avanzada. Entonces, vamos a dar inicio entonces a la presentación. Hacemos la presentación y al final pues respondemos las preguntas que sean necesarias, y pues entonces espero que sea de todo su agrado y que puedan adquirir los conocimientos necesarios para que entiendan muy bien qué es un material y qué es un empaque. Entonces vamos a comenzar, voy a empezar a compartirles entonces la presentación para que podamos entonces dar inicio. Entonces permítame, yo me vengo acá. ¿Pueden ver la pantalla ahí, chicos? Luis, ¿se puede ver la pantalla? Sí, Se puede. perfecto. Sí, claro. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar. El tema va a ser materiales y empaques, básicamente. Y empaques, tendencias y tecnologías en los empaques es el tema específico. Entonces lo primero que uno se pregunta cuando va a arrancar a trabajar con empaques es ¿qué es un empaque? O sea, ¿qué es un empaque para cada uno de ustedes? ¿Qué significa un empaque? Permítanme, yo admito aquí a la otra persona, las personas que van llegando, para poder continuar. Entonces el concepto es empaques, pero empaques, ¿qué es un empaque? ¿Para qué sirve un empaque? Creo que muchas veces ustedes se han preguntado qué es un empaque, porque un empaque puede ser muchas cosas. No sé, 2 o 3 personas que de pronto me digan qué es empaque para ustedes. Podría ser empaque de una envoltura que sirve para protección de algún producto. Perfecto, empaque, una envoltura que sirve para protección de algún producto. ¿Qué más? Para recopilar varios productos también, perfecto. Puede servir para dar información al consumidor Perfecto. sobre lo que está comiendo. Perfecto, eso es un factor clave dentro de los empaques. Entonces miren que ustedes están mencionando diferentes aspectos. O sea, un empaque no solamente es un empaque para almacenar, porque generalmente lo que tenemos nosotros en concepto de empaque es que es algo en lo que se almacena, pero ojo, hay que tener mucho cuidado que un empaque tiene una versatilidad mucho más, que va más allá de contener. Entonces decimos que básicamente un empaque puede ser una cubierta
o algo que alberga un material. Ese material o ese elemento puede ser un material líquido, puede ser un material sólido, puede ser un material pulverizado, puede ser un material químico, puede ser un alimento, o puede ser cualquier otro tipo de cosa, pero lo contiene. Pero aparte de contenerlo, pues básicamente lo protege de los factores externos, haciendo que los factores externos no lo dañen o lo deterioren. También sirve para alargar la vida útil de ese producto o de esa materia prima que hay adentro del empaque. Nos ayuda a conservar de cierta manera mucho mejor la vida del producto que hay en la parte interna, y básicamente también nos sirve para poder transportar de un punto a otro ciertos elementos, ¿cierto? Entonces, por decir, los líquidos, tú una cosa sólida la puedes coger y la puedes transportar con tu mano de un punto A a un punto B, pero tú con la mano, ¿cómo transportarías un líquido de un punto A a un punto B? Es casi imposible. Necesitarías un empaque, o necesitarías básicamente un recipiente que viene a ser un empaque para poder transportarlo de un punto A a un punto B. Entonces también nos sirve como medio de transporte. Entonces mire que la funcionalidad de un empaque va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. O sea, pensamos que simplemente es para resguardarlo, para poder meterlo ahí y de cierta manera contenerlo. No, tiene estos otros aspectos. Aparte de esto, como decía ahorita la compañera, tiene una función muy, digamos, muy específica, que es transmitir a la persona que lo va a usar o al consumidor final la información necesaria para que él sepa qué hay en el empaque, para que sepa cuál es la información, para que sepa si está vigente o si está vencido, para que sepa si está bueno o está malo, para que sepa sus componentes. En el caso de empaques de comidas, pues entonces tendrá que haber una fecha de vencimiento, tendrá que haber un lote, tendrá que haber un código de barras, tendrá que haber básicamente una información de una tabla alimenticia, y tendrá que haber una imagen que básicamente promocione al producto, que haga que el producto se vuelva atractivo para el cliente final. Entonces, cuando hablamos del empaque, el empaque cumple una función comercial, una función en la que le está mostrando al cliente final, yo soy el producto óptimo para comprarlo. Entonces, cuando hablamos de eso, por ejemplo, yo tengo aquí un empaque, y este es un empaque polimérico. Este empaque polimérico pues básicamente contiene unas pastillas, y básicamente tiene una información que es su logotipo, su información Pharmanet con un gráfico, tiene unos colores, tiene básicamente la información de cuántas cápsulas contiene. En la parte de atrás tiene su información nutricional con su dosificación, tendrá su nombre, su teléfono, un punto de contacto, y pues básicamente la información del lote, fechas de vencimiento como tal. Entonces miren que un empaque no solamente contiene, porque sí, claro, tú lo miras y cuando lo abres, pues básicamente el empaque contiene o debe contener unos elementos como tal, unos medicamentos, unos suplementos vitamínicos en el caso de los alimentos, pero podría ser otro tipo de cosas. Entonces digamos que el empaque desde ese punto de vista tiene esas funciones. No es solamente la función de contener, alargar la vida útil, transportar, resguardar, evitar que los factores externos lo dañen, sino que también es un elemento publicitario que ayuda a vender y a posicionar la marca de cierta manera. Ok, entonces miremos acá que hay diferentes tipos de empaques con diferentes tipos de materiales. Recordemos que nosotros generalmente cuando vemos materiales estamos hablando de lo que es metales, de lo que son papeles o cartones, estamos hablando de lo que son cerámicos, que son básicamente todo lo que son vidrios y arcillas, estamos hablando de lo que también de otros materiales que son la madera, estamos hablando de lo que son los polímeros, que también son muy utilizados hoy en día, y hablamos de lo que son materiales que ya se habla mucho, son materiales o empaques naturales. Aquí podemos ver claramente
un empaque de papel y cartón y miren que hay bolsas, hay básicamente frascos, hay cajas, hay servilletas, hay diferentes tipos de elementos para empacar que son hechos de papel y de cartón. Básicamente el papel y cartón, como ustedes saben, es un derivado que es hecho de la celulosa. Gran parte puede ser una parte reciclada de papel con la celulosa que se extrae de los árboles, y básicamente con esto reprocesan y sacan lo que es el papel o el cartón, y habrán diferentes tipos de papeles y habrán diferentes tipos de cartones. También hablamos de lo que son empaques de vidrios, o sea, empaques vítreos. Los empaques vítreos pues básicamente son muy utilizados en todo lo que nosotros llamamos conservas. El empaque vítreo puede ser de color transparente o puede ser de color oscuro, dependiendo del tipo de contenido que tenga internamente. ¿Por qué? Porque recordemos que los rayos externos, o sea, los rayos UV, los rayos ultravioleta, de cierta manera afectan, cuando son alimentos, afectan el contenido interno y hacen o aceleran la descomposición de las materias primas. Entonces habrán unos que son claros, habrán otros que son oscuros. Sin embargo, tenemos que entender que el vidrio se utiliza porque proporciona de cierta forma que las propiedades organolépticas, o sea, de olor, de sabor y de calidad, y las vitaminas pues no se pierdan y se conserven en un tiempo más extendido como tal en este tipo de empaques. Vamos a los empaques que son metálicos. En los empaques metálicos hay empaques metálicos de todo tipo. Creo que estamos en una de las eras en las que utilizamos más los empaques metálicos. Si ustedes ven, ya hoy en día muchos de los empaques que utilizamos pues básicamente son empaques metálicos que generalmente tienen conservas. ¿Qué quiere decir esto? Son empaques que están... Permítame un segundito. Aquí todavía hay gente... ¿Pueden ver la presentación ahí? Chicos, la presentación, ¿la pueden ver? Sí se puede ver. Sí se puede ver. Bueno, perfecto. Sí se puede ver. Bueno, entonces hay unos empaques que básicamente son metálicos. Estos empaques, como ustedes pueden ver, muchos de ellos son empaques de atunes, empaques de conservas, de lo que son verduras y otros tipos de empaques. ¿Qué pasa con estos empaques? Estos empaques pues básicamente nos sirven para conservar los alimentos un poco más de tiempo. Como son oscuros, pues evitan el contacto con la luz. Tienen básicamente unos recubrimientos internos que no generan reacción con los alimentos y hacen que la vida útil de esto sea mucho más larga. Entonces los empaques básicamente que son metálicos nos sirven para conservar alimentos en tiempos muy elevados. Si ustedes ven, una lata de atún puede conservarse 2-3 años, una lata de una sardina, o sea de un pescado, puede conservarse 2-3 años, y hay latas como las de las verduras que pueden conservarse 1 año o 2 años. Entonces esto no solamente se utiliza para eso, también se utiliza para cosméticos y otros elementos. Y los metales tienen una gran ventaja, y es que los metales, tanto como los cartones y la parte vítrea, pues básicamente son reciclables, se pueden volver a reutilizar. Pasamos a la parte de los empaques de plástico, que son estos que vemos acá. Hay empaques plásticos de todo tipo, hay cajas, hay botellas, hay bolsas, hay lo que usted se imagine en la parte de polímeros. Pero ¿qué pasa con los polímeros hoy en día, chicos? ¿Qué pasa con los polímeros? Son muy contaminantes. Son muy contaminantes, son muy nocivos para el medio ambiente. Si nosotros vemos, en todas partes están haciendo campañas para evitar que utilicemos estos envases plásticos, porque los envases plásticos pues sí se pueden reciclar. Hay unos materiales que son reciclables de los polímeros, hay unos que son unos termoplásticos, hay unos que son termorrígidos, y hay unos que no, pues dentro de esas dos categorías, en los termorrígidos no se pueden reciclar, o sea, son elementos de un solo uso. Entonces,
¿Qué pasa con esto? Esto no se puede volver a utilizar, entonces se vuelve un material de contaminación. Y el polímero tiene un problema, y es que ocupa grandes volúmenes y para deteriorarse en el tiempo se demora demasiado tiempo. Entonces estamos generando millones de toneladas de polímeros al día que no se pueden reciclar y que van a parar a los mares. Entonces digamos que estamos en una campaña en este momento a nivel mundial de cambiar esa concepción de los polímeros que son empaques por otros tipos de empaques, porque realmente esto está afectando la sustentabilidad del planeta. Vamos entonces a otros empaques, como lo son los empaques de madera. Son más que todos utilizados como para embalajes ya más grandes. Esto es un empaque terciario para proteger de pronto mercancía en un transporte ya sea aéreo, marítimo o terrestre. Las maderas también han parado de utilizarlas también por la tala de los bosques, entonces esto ha estado como muy restringido. Vamos a otros tipos de empaques, que son los empaques mixtos. Nosotros nos podemos encontrar empaques como son los empaques de Tetra Pak, en los cuales podemos ver que, un ejemplo, la leche tiene un empaque Tetra Pak, entonces por dentro tiene un polímero, luego tiene un metal, luego tiene un cartón, luego tiene de nuevo un polímero, luego tendrá un recubrimiento como tal, que acá tendrá una tapa plástica. Entonces son empaques mixtos porque vienen compuestos de diferentes tipos de materiales, entonces cartón, o sea, papel, polímero, metal. Entonces de cierta manera estos elementos alargan la vida útil como tal, pero tienen un problema también, que su proceso de reciclaje el proceso es demasiado, digamos, engorroso. Entonces requiere de demasiado tiempo y demasiada energía, lo que hace que se vuelva muy costoso. Y pasamos a los empaques naturales, que son los que se están utilizando hoy en día. Estamos haciendo empaques de hojas naturales, empaques de derivados de hojas y compactación de hojas, maderas y otros elementos que son reciclables, cáscaras de elementos, frutas o pepas de elementos derivados de lo que son almidones. Y estamos fabricando también empaques que son naturales, que son totalmente biodegradables como tal en el medio ambiente. Nos tenemos que preguntar entonces, ¿para qué sirven los empaques? En cualquier circunstancia, siempre debemos preguntarnos como ingenieros, ¿para qué sirven las cosas? Una cosa es para qué sirven los empaques, lo cual describimos a continuación. Hay 4 puntos importantes del para qué sirven los empaques. 1, sirve para contener y proteger los productos. 2, sirve para promocionar los productos. Pues pueden ver acá, un ejemplo de esto ha sido la empresa multinacional Coca-Cola, que siempre ha promocionado sus productos con diferentes botellas y diferentes tipos de publicidades que la han mantenido en el mercado vigente y como uno de los líderes a nivel mundial. 3, son las facilidades de almacenamiento, de uso y disposición. Pues aquí tenemos cajas plásticas en las cuales se pueden incluir una gran cantidad de unidades de productos y se pueden, digamos, almacenar sin necesidad de que se dañen al estar, digamos, almacenados en conjunto. Y 4, facilidad de reciclaje y reducción del daño al medio ambiente. Entonces, que sean envases biodegradables, envases que no afecten el medio ambiente, que no afecten los ecosistemas y que por el contrario antes aporten al desarrollo del ecosistema. Para esto, pues digamos que ya vienen creándose un sinfín de desarrollos tecnológicos, como lo que son empaques con diferentes tipos de materiales comestibles para los animales y empaques que vienen con semillas para que cuando se deterioren, pues básicamente nazcan diferentes tipos de árboles, ya sean frutales o de verduras, pero se está haciendo en muchas partes del planeta ya. Pasamos a lo que son las características de un empaque. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta un empaque? ¿Qué es lo más importante de un empaque a la hora de uno diseñarlo como tal? Uno, antes de empezar a diseñar un empaque, debe tener en cuenta qué es lo que quiere, qué es lo que se quiere del empaque, cuál es la finalidad del empaque, y para esto se tiene que hacer las siguientes preguntas. Lo primero es, ¿con qué tipo de material lo voy a fabricar? Entonces lo voy a fabricar con cartón, con metal,
con papel, con vidrio, va a ser un híbrido o con materiales reciclables. Tipo de aplicación del empaque. ¿Para qué es ese empaque? ¿Para qué sirve ese empaque? Entonces, yo voy a empacar, por decir, puedo empacar en una caja de cartón leche líquida. Chicos, podrían ustedes, no se puede, ¿cierto? No se puede porque como es un líquido, pues entonces dañaría, se filtraría y dañaría eso. Para eso necesito un polímero o necesito un envase que me contenga el elemento, pues puede ser vítreo, polímero metálico, generalmente metálico no utilizamos para las leches, pero tenemos que saber qué es lo, para qué, o sea, cuál va a ser el producto que va a haber ahí, entonces, cuál va a ser la aplicación que va a tener ese empaque. También tenemos que tener en cuenta la geometría y forma del empaque, si va a ser cuadrado, si va a ser cilíndrico, si va a ser una bolsa, si básicamente puede ser un rombo. Hay muchos tipos de geometrías como tal que se pueden dar en un empaque. El tipo de geometría también es acorde al tipo de material. El color del empaque es muy importante de acuerdo al tipo de materia prima que contenga. Entonces ya se manejarán unos colores que por norma se deben establecer. La resistencia del empaque es cuánto resiste el empaque. Si yo tengo una bolsa que es de papel, yo voy a meter un repuesto que pesa 25 kilogramos dentro de la bolsa de papel. ¿Qué pasa con la bolsa de papel? Se rompe, se daña, ¿cierto? Entonces necesito tener un empaque que yo considere que tenga la resistencia para la capacidad que se tiene, tanto volumétrica como de peso. Tipo de producto que contiene el empaque, pues ya hablamos, si es un líquido, si es un elemento pulverizado, si es un elemento sólido, si es un elemento químico. Características físico-químicas del producto que viene ahí empacado. Publicidad del empaque, qué tipo de publicidad, si es una publicidad impresa, si es una publicidad básicamente pegada por sticker, si es una publicidad de un color, si es una publicidad de varios colores. Bueno, entre otros, para cada una de estas hacen que el empaque tenga un comportamiento frente a diferentes factores externos e internos que uno tenga que considerar para poder básicamente seleccionar el empaque adecuado para la aplicación adecuada. Entonces miremos aquí estas imágenes. ¿Qué podemos decir de estas imágenes? Cuando vemos esas imágenes, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando vemos estas imágenes? Hablamos de características de los empaques, pero miren las características que tiene cada una de esas imágenes. ¿Qué pueden decir de estas imágenes? ¿Qué pueden decir de la imagen de donde está empacado el salmón? ¿Qué podrían decir ustedes? Hermético. Para protección. Hermético, lo protege, evita que el frío o la cadena de frío se rompa, ¿cierto? Entonces tiene esas características. Si yo les muestro el empaque de las pastillas, ¿ustedes creen que para qué es este empaque de estas pastillas? ¿Cuál es la característica de este empaque? Para que las puedan sacar con facilidad. ¿Para qué? Perdón. Para que las puedan sacar con facilidad. Bueno, una para que las puedan sacar con facilidad y otras porque deben ser protegidas, por decir en este caso, del rayos ultravioleta. Estas que aquí encimita, para que no se dañen o no reaccionen químicamente, ¿cierto? Entonces es eso. ¿Para qué estos empaques al vacío? Para conservar. Para conservar y evitar el oxígeno que genere descomposición dentro del alimento. Diríamos que entonces para que este empaque de la caja de cerveza Heineken, Para que se pueda transportar fácilmente. para que se puedan transportar varias unidades fácilmente, ¿cierto? Para protegerlas y que no se rompan. Perfecto, perfecto. Aquí vemos este empaque. Este empaque, ¿cuál es la función de este empaque? Evitar que ¿qué? Que el contenido tenga contacto con el exterior. Ajá.
que no haya contacto con el exterior y que la luz ultravioleta no entre, porque el látex es muy sensible a los rayos ultravioleta, al sol y al calor, entonces evitan que se dañen. Entonces miren que cada empaque tiene una característica, ya sea física, química, como tal, pero tiene una característica y tenemos que aprender a diferenciar esas propiedades y saber para qué son los empaques, para qué o cuál es la función de cada una de las características que tienen esos empaques. Listo. Pasemos entonces acá. Pues básicamente hay una clasificación de los empaques. Tenemos el empaque primario. Cuando hablamos del empaque primario, es el empaque que contiene directamente al producto, el que está en contacto con el producto. Y aparte de esto, pues básicamente ese contacto es como la unidad básica con la que se le entrega al cliente o la que tiene contacto el cliente directamente. Entonces, por decir, yo voy a comprar una soda, y si voy a comprar una soda me la pueden vender en una lata, ¿cierto? Una lata de soda. Y esta contiene ¿qué? Contiene el líquido directamente. Voy a comprar un jugo. El jugo está dentro de su botella, digamos, vítrea o lo que nosotros llamamos cerámica. Y esta tiene contacto directo con el jugo. Vamos a comprar un detergente. El detergente está dentro de esta caja. Tiene contacto directo con la caja de cartón. Entonces por eso se llama empaque primario. Vamos a comprar unas papas. Entonces las papas vienen dentro de un empaque polimérico y tienen contacto directamente con el empaque polimérico. Quiere decir esto que todos los líquidos, productos o elementos que tienen en contacto directo con el empaque, nosotros los llamamos empaques primarios. No solamente porque tienen contacto con el producto, sino porque son, digamos, la primera unidad que también el cliente puede entrar a obtener de forma directa como tal. Listo, perfecto. Entonces vamos aquí a la segunda parte. Entonces hay unos envases que son los envases secundarios. ¿Qué tienen los envases secundarios? Los envases secundarios generalmente cumplen una función, y la función es proteger los envases primarios y tratar de agrupar más de una unidad de los empaques primarios para poder conservarlos, para poder transportarlos, y también sirven como medio publicitario para que estos pues puedan brindar información a los clientes del producto o del servicio con mayor facilidad. Entonces aquí vemos, por decir, unos sachets que están externamente, pero dentro de estos sachets que tienen varias unidades van dentro de esta caja, o sea que es un empaque secundario. El empaque secundario contiene empaques primarios. El empaque secundario contiene empaques primarios. Aquí vemos, por decir, este portador de cervezas que es de cartón y tiene unas funciones. La función es poder transportar varias unidades de los envases primarios, evitar que el envase primario se fracture o se rompa y poder transportarlo con facilidad, aparte de brindar una información publicitaria. Aquí esto lo vemos mucho con los CISPAP de gaseosas o de cervezas, que generalmente vienen por 6, y estos elementos lo que hacen es un forro plástico polimérico que le permite a uno llevar 6 unidades de cerveza. El empaque de la cerveza metálico sería el empaque primario, el empaque secundario sería básicamente todo lo que tenemos aquí alrededor de esto, y hay una publicidad que básicamente está promocionando el producto. Entonces, empaque secundario, todos los que contienen los empaques primarios permiten transportarlos, permiten agrupar varias unidades primarias y además pues generan una información adicional para el cliente. Y vamos al empaque terciario. Los empaques terciarios, cuando hablamos de empaques terciarios, podemos hablar de diferentes empaques. Podemos hablar de empaques, podemos hablar de estivas, podemos hablar de unidades de acopio, como tal, como nosotros lo vemos en las grandes empresas que almacenan a diferentes niveles. Entonces necesitan estivas o necesitan básicamente unas cajas grandes en las que se puede almacenar muchos o una cantidad grande de productos. Entonces el empaque terciario es el que contiene el empaque primario y el empaque secundario, y básicamente sirve para transportar una cantidad muy grande
de los elementos para protegerlo y para poder almacenarlo en grandes cantidades. Entonces para eso pues básicamente hay muchos que son como las estivas, hablamos de unidades de almacenamiento, hablamos de lo que son estanterías en ocasiones, incluso hablamos de lo que nosotros llamamos como contenedores, que son contenedores donde se almacenan una gran cantidad de empaques, pueden ser secundarios e incluso terciarios como tal. Entonces el empaque terciario me contiene el empaque primario, el empaque secundario y el empaque terciario, y sirve para proteger en el transporte, para proteger de daños y para poder almacenar en grandes cantidades. Aquí podemos ver con mayor claridad lo que yo les decía. Aquí tenemos pues básicamente una caja, aquí está el empaque primario que sería la botella, está el empaque secundario que sería pues básicamente las cajas separadoras, y el empaque terciario que me reúne todas las unidades de empaques primarios y empaques secundarios, protegiéndolos para el transporte. Aquí también lo podemos ver, por decir, en el vino, que viene la botella de vino, que es el empaque primario, la caja de la botella de vino, que es el empaque secundario que me contiene y me protege a este empaque primario, y vemos el empaque terciario, que sería el embalaje donde van diferentes unidades como tal. Entonces es importante entender que son tres tipos de empaques diferentes, que no solamente es un tipo de empaque, son tres tipos de empaques diferentes que están orientados hacia ¿qué? Hacia la cantidad del producto, hacia la protección del producto y pues básicamente hacia la vida útil del producto. Entonces miremos hoy en día cuáles son las tendencias de los empaques. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día tenemos una vida que generalmente es una vida muy acelerada a nivel mundial en todos los países. Yo pienso que en los países de Centroamérica y de Sudamérica, como nosotros, que somos nosotros los latinos, apenas estamos empezando a desarrollar esa, digamos, esa cultura. Muy por el contrario, los americanos y los europeos ya viven en esa cultura, que es la cultura de tener una vida muy acelerada. Que es una vida muy acelerada, una vida en la que estás estudiando, estás trabajando, estás atendiendo a tu familia, tienes un montón de actividades y los días son muy acelerados. Entonces hay una dinámica del sistema muy acelerada. ¿Qué pasa con esa dinámica del sistema tan acelerada? Hace que las personas cada vez tengan menos tiempo. ¿Tengan menos tiempo para qué? Menos tiempo para hacer cosas como cocinar, como comprar o como procesar los alimentos. Entonces digamos que anteriormente lo que se hacía era que se compraban las frutas, las verduras, se compraban las cosas y básicamente nosotros las preparábamos y las almacenábamos en un tiempo. Y hoy en día, con el ritmo de vida que se lleva, no se puede tener este tipo o no se tiene el tiempo para hacer este tipo de actividades. Entonces se optó por empezar a comprar elementos preprocesados o procesados. Entonces aquí podemos ver que en la gran mayoría ya son enlatados. Entonces uno ya compra las verduras, las frutas, incluso lo que son algunos leguminosas o cosas como lo que son lentejas, frijoles y otros tipos de sopas enlatadas, ya vienen enlatadas. Entonces ya la gente no prepara, sino que compra enlatado, simplemente vacía, lo calienta y se lo consume en empaques al vacíos y poliméricos. Entonces podemos ver que ya los supermercados están llenos de lo que son productos que están empacados al vacío o productos que vienen pues básicamente en bolsas, como lo que son nuggets, lo que son salchichas, lo que son carnes molidas preprocesadas, los que son madurados, lo que son pollo, carne, pescado, y todo viene empacado al vacío o viene empacado en diferentes tipos de elementos para uno consumir, lasañas, bueno, un sinfín de elementos que nosotros nos encontramos en los supermercados que ya migraron por la necesidad del consumidor. Vemos las conservas de vidrio, que también pues generalmente esto es compatible con la parte de los enlatados. Las conservas tienen una propiedad, y es que son muy buenas, pero tienen un poco más de valor que los enlatados en cuanto a, digamos, a precio del empaque.
Y tenemos todo lo que son elementos Tetra Pak o todo lo que son cajas que son híbridos entre polímeros, metales y cartones, que se ven mucho hoy en día en todo lo que son jugos, bebidas naturales, leches, licores, bueno, y en un sinfín de lo que nosotros llamamos líquidos, que vemos que son preprocesados y que los venden ya en este tipo de empaques. Entonces, las tendencias a nivel mundial son los empaques enlatados, los empaques poliméricos, las conservas y los Tetra Pak. Eso es lo que se está viendo hoy en día a nivel mundial y es lo que más consumimos. Miremos acá, hay unas tendencias también a nivel mundial que apenas están dando sus brotes, que tienen que ver con todo lo de reducción al impacto ambiental y la forma en que vamos a sustituir el plástico por otros elementos o otros materiales que no contaminen tanto y que nos den la sustentabilidad que necesitamos. Entonces, para eso en diferentes países, yo he visto documentales de gente en el Perú, de gente en Colombia, de gente en Chile, de gente en Venezuela, muchos países latinoamericanos que estamos trabajando en el desarrollo de productos y empaques hechos a base de las hojas de los árboles que caen, y a base de esos elementos pues básicamente se hacen platos, se hacen lo que son vasos, se están haciendo incluso cucharas y cuchillos, o sea cubiertos para poder básicamente comer y así no contaminar. Empaques que son para albergar otros alimentos, como lo pueden ver ustedes acá, sin necesidad de utilizar ningún polímero, simplemente utilizando elementos plásticos que van a ser biodegradables y que no son dañinos para el medio ambiente, incluso pueden ser comestibles para los animales. Entonces esto va a mejorar pues digamos como esos ciclos en los ecosistemas y va a evitar que tengamos un colapso en el futuro por el consumo excesivo de polímeros. Bueno, esto en cuanto a lo que son elementos que son hechos de la naturaleza. También tenemos que ver que hoy en día hay unas tendencias de los empaques a todo lo que es biodegradable. ¿Qué quiere decir? Que se degrada con el tiempo, que no tarda 300 años, que no tarda 500 años, que no tarda 1000 años en descomponerse, sino que en un tiempo muy rápido, por decir de 3 a 6 meses, máximo un año, se degradan sin dejar un impacto ambiental nocivo para el medio. Entonces ya hablamos de que todo lo que son platos, todo lo que son elementos para fiestas, vasos, todo esto se está haciendo con unos tipos de cartones que están hechos de diferentes tipos de materiales que ya los vamos a mencionar. Básicamente estos materiales pueden ser fécula de maíz, pueden ser fibras de caña, pueden ser pepas de aguacate, hojas de diferentes árboles, diferentes almidones como el almidón de yuca, el almidón de papa, el almidón de alberja y algunos polímeros biodegradables en el medio ambiente. Ya hoy en día los polímeros son generalmente las bolsas, uno las tiene y cuando las guarda y las va a revisar pues ya están pulverizadas, ya se han básicamente descompuesto de forma automática. Entonces tenemos que ver que ya estamos migrando a todo lo que es biodegradable. Ya no podemos pensar en elementos que duren incluso más de 3-4 años para deteriorarse, no. Se tienen que biodegradar rápidamente en el medio ambiente para que no generen ese impacto ambiental, ya que en muchos centros urbanos los rellenos sanitarios, o sea, donde se deposita la basura de las ciudades, están llegando a su punto límite y estos elementos o estos, digamos, puntos de acopio de basura están generando contaminaciones en las fuentes hídricas y esto está generando impacto negativo sobre, digamos, la sociedad, porque no estamos reciclando de forma adecuada los productos. Vemos acá que hay unas tendencias también en los diferentes empaques y vemos que ya vienen, por decir, jugos, ya los zapatos, las cajas, las botellas, las bolsas, todas son biodegradables. Entonces empiezan con un proceso que se ve normal y básicamente con el tiempo se van deteriorando y se van pulverizando. Ellas automáticamente se van autodestruyendo y van volviendo al medio ambiente sin volverse nocivas como tal. Son, digamos, amigables con el medio ambiente.
Bueno, hablando de esto, también tenemos que hablar de que hay empaques que tienen tecnología o lo que nosotros llamamos empaques inteligentes. El empaque inteligente es aquel que me habla, me comunica, me dice de cierta manera qué es el producto, el estado del producto y me da una información relevante del producto, ya sea para consumirlo, ya sea para utilizarlo, ya sea para desecharlo, pero me da información del producto. Entonces digamos que básicamente hay unos puntos específicos de las funciones de inteligencia en los empaques. Entonces el primero es que mantenga la integridad y evite la descomposición del alimento, o sea que alargue la vida útil mediante indicadores visuales o de otro tipo. 2, que responda a los cambios de las condiciones medioambientales del producto del empaque. 3, que comunique la condición del producto. 4, que informe sobre la apertura o integridad de sellado del producto. Y 5, que confirme la autenticidad del producto y evite robos o falsificaciones. ¿Por qué? Porque muchos productos pues básicamente pueden ser falsificados fácilmente. Y para eso pues entonces se han creado los empaques inteligentes. Entonces podemos ver que hay tecnologías en los empaques en la actualidad, como estos sachets que se ponen en los empaques o en las cajas, y básicamente lo que hacen es que controlan la cantidad de oxígeno y absorben los lixiviados o el agua o las sustancias que sueltan los elementos con el fin de que estos no se descompongan más rápidamente. Estos elementos son elementos inteligentes porque alargan la vida útil del elemento y básicamente controlan las condiciones ambientales que hay dentro del empaque. Podemos ver también entonces unas tecnologías que son indicadores de tiempo y temperatura. Habitualmente son etiquetas que se adhieren sobre elementos que pueden ser alimentos, y básicamente estos me indican si hay cambios de frío o calor o si se ha roto la cadena de frío, y esto me indica pues básicamente si lo puedo consumir o no. Entonces básicamente cuando la cadena de frío no sufre modificaciones, las etiquetas se mantienen inalterables, se mantienen bien. Pero cuando hay un quiebre o cuando hay unos cambios de temperatura, por decir cuando yo voy a comprar pollo, pescado, carnes, y veo la etiqueta y veo que la etiqueta ya tiene pues básicamente unos colores diferentes, yo digo aquí ya se rompió la cadena de frío, ya este producto no es óptimo, me está mostrando que están cambiando sus propiedades físico-químicas y que puede ser nocivo para mi salud, entonces no lo compro. Entonces mire que es un indicador de inteligencia de los productos que me dice si lo consumo o no lo consumo en un momento determinado. Hay otras etiquetas que son de colores también inteligentes que me dicen o me indican básicamente el grado de humedad, y básicamente son fabricados con materiales como el cloruro de cobalto o de cobre que cambian de color en función de la humedad. Indicadores que se activan cuando la concentración de microorganismos en el alimento envasado supera un determinado valor que representa un riesgo para la salud. Indicadores de frescura y vida útil basados en detención de compuestos volátiles tales como el dióxido de carbono, los acetatos, las aminas, los amoníacos, los sulfuros de hidrógeno producidos por el envejecimiento de los alimentos. Entonces ustedes pueden ver acá que hay diferentes tipos de elementos. Entonces aquí, por decir esta etiqueta de la mitad, hay 3 elementos, está la X, está el verde y está el otro elemento. Entonces esto me indica si está en X que no es consumible. Aquí hay otros elementos que me indican que si cambian de color, pues básicamente si se va poniendo negro, entonces básicamente no es consumible. Aquí vemos que aquí está en amarillo, empieza a cambiar, se pone rojo, se pone morado, indica que van cambiando las condiciones de humedad o de temperatura y que el alimento o las pastillas o lo que sea que esté dentro del elemento no es consumible. ¿Por qué? Porque están ya comprometidos por microorganismos o por humedad o por gases. Entonces es importante saber esta parte de esa tecnología inteligente de los empaques. Creo que esta la conocen todos. ¿Alguno ha visto este empaque inteligente? Chicos. ¿Alguno le ha tocado con estos empaques inteligentes de Kurz, de la cerveza Kurz? Cuénteme cuál es el significado, pues cuál es
el proceso que tiene esa botella y por qué es inteligente. Hubo un tiempo una marca, Juan Pablo, que aquí había una botella que cambiaba el color de la etiqueta, como se está viendo, Sí. y básicamente lo hacía cuando llegaba a cierta temperatura, pues, ¿no? Perfecto. Sí, es básicamente lo mismo. Es una Coors, que es una cerveza internacional, y básicamente tiene un empaque inteligente. ¿Por qué el empaque inteligente? Porque cuando la cerveza está a temperatura ambiente, pues básicamente la montaña permanece blanca. Pero al entrar en contacto con temperatura y que va bajando su grado, o sea, cuando se va poniendo fría, la montaña se pone azul y la etiqueta lineal de aquí abajo se pone azul. Esto me indica que la cerveza está en una temperatura óptima para el consumo, o sea que la cerveza está fría. Entonces eso es un empaque, de cierta manera, un empaque inteligente. Como me dices tú, en el país de ustedes, en Perú, pues básicamente habrán otros elementos, otras marcas. Yo ya conozco, no conozco sino la cusqueña y la arequipeña, entonces creo que es sí, cusqueña y arequipeña, sí, estoy bien, no sé si que son las que más ve uno y pues básicamente tienen unos diseños, pero no sé si tengan estos empaques inteligentes. Bueno, sigamos aquí en esta parte de empaques inteligentes y vamos a ver que hay una parte que se llaman los recubrimientos comestibles. Y básicamente se aplica una amplia gama de productos tales como las frutas, hortalizas, carnes, pescados, productos de panadería y repostería, productos lácteos, frutos secos, y son películas biodegradables que se adhieren a la superficie del alimento creando una atmósfera libre de oxígeno. Además, protegen frente a los gases y a la humedad y evitan la pérdida de aromas y de deshidratación de los productos. Y en muchos casos mejoran su textura y apariencia. Las propiedades de barrera de estos recubrimientos dependen de los compuestos empleados en su fabricación, siendo los más frecuentes polisacáridos, lípidos y proteínas o combinaciones de estos. Les explico bien esto a grandes rasgos. Y hay empaques que se están diseñando, generalmente son proteínicos y polisacáridos, con los que se están creando polímeros. Estos polímeros pues básicamente son polímeros comestibles. Aparte de que ayudan a proteger el producto de la contaminación externa, pues básicamente pueden ser comestibles con el producto como tal. ¿Por qué? Porque son un tipo como de película que simula el polímero, pero que no es un polímero, simula el polímero, tiene las características del polímero que lo hace impermeable y lo protege de factores externos, pero a su vez es un elemento que es comestible y que le aporta en ocasiones ciertos elementos como vitaminas o diferentes tipos de, digamos, vitaminas y otros tipos de elementos que hacen que el producto se conserve un poco más. Entonces tienen aditivos o conservantes como tal. Y eso lo podemos ver en empaques plásticos, lo podemos ver en envases y lo podemos ver en empaques sobre todo de dulces y de golosinas, que son muy importantes y que uno los ve en el medio y que hoy en día pues la gente generalmente se come digamos su producto y lo que hacen es que tiran los papeles al piso. Entonces, para evitar ese tipo de contaminación, que aunque uno lo ve pequeña, si uno hace la sumatoria de miles de millones de personas tirando un empaque al piso, eso serían millones de toneladas de desperdicios poliméricos. Pues entonces esto evitaría un problema de ese tipo, que no sabe uno dónde va a parar este tipo de elementos cuando uno los tira al piso. Entonces los hacen comestibles, ya sea para uno o para que en el medio en que se depositen pues básicamente se deterioren o se vuelvan comida para digamos para el medio en el que están, ya sea comida para las bacterias, ya sea comida para los animales que hay pues en el medio, pero que no sean nocivos y que no los afecten. Entonces es muy importante entender que esta tecnología, estos empaques, también es una tecnología inteligente que estamos viendo hoy en día. Vemos entonces también que en las últimas investigaciones se dirigen a la aplicación de la nanotecnología. Cuando hablamos de nanotecnología estamos hablando de pequeños elementos microscópicos adheridos a los empaques que generan, digamos, unos cambios
bien importantes. Entonces algunos, digamos, como la nanoplata, el dióxido de nanotitanio, el óxido de nanocobre, los nanotubos de carbono y el óxido de nanomagnesio se han utilizado como aditivos en envases activos para proporcionar propiedades antimicrobianas, o sea, para evitar que haya descomposición como tal y que se generen bacterias de forma más rápida, porque ustedes saben que en los envases, por más buenos que sean, si hay productos que se descomponen, lo que es la temperatura acelera de cierta manera ese proceso de descomposición y ese proceso de generación de bacterias y de microbios. Se dice que algunas nanopartículas como las nanoarcillas se añaden a los plásticos que constituyen el embalaje para mejorar su resistencia a la humedad y la barrera a los gases. O sea, que evitan que los factores externos pasen hacia la parte interna o que los factores internos de los materiales o de los productos vayan hacia afuera, generando también contaminación. Entonces digamos que hoy en día estamos hablando de esa nanotecnología. Se está trabajando muy fuertemente en el desarrollo de polímeros con nanotecnología. Se está trabajando muy fuerte en el desarrollo de papeles con nanotecnología, en el desarrollo de algunos vítreos con nanotecnología y algunos elementos que son híbridos, o sea, la mezcla de diferentes tipos de materiales como los vítreos, o sea, los cerámicos con polímeros o los polímeros con elementos metálicos o elementos tipo cartón. Entonces básicamente digamos que esto era lo que les quería enseñar el día de hoy, lo que les quería exponer para que ustedes tuvieran una visión mucho más clara de lo que es un empaque, de las tendencias de los empaques y de la actualidad del empaque como tal y de hacia dónde vamos con los empaques, porque de cierta manera pues tendrá que cambiar el concepto en las industrias de ahorro de dinero por sustentabilidad en el futuro. Entonces digamos que esto en estos momentos hace que los empaques de nueva tecnología, los empaques biodegradables o los empaques comestibles o inteligentes sean un poco más costosos, pero a largo plazo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, pues tendrán que implementar esto porque habrá una restricción en el uso de los polímeros y en el uso de ciertas materias primas para empaque que contaminen masivamente el medio ambiente. Entonces básicamente esta era la presentación que les quería mostrar. Les agradezco por su atención y pues entonces ya entraremos a una parte en la que ustedes tengan preguntas de diferente tipo para poder darles respuesta. Entonces estaría atento de pronto a las preguntas que me quieran hacer. Luis. Muchas gracias, Juan Pablo. Estamos atentos entonces a sus preguntas. Chicos. Sí, tengo una pregunta. Sí, Nieves, dime. Usted habló de empaques primarios, secundarios y terciarios. El empaque primario también se puede denominar también como envase. Sí, es ¿Cuál es que la diferencia? sí, claro, es que un empaque primario puede ser un envase. Es que tú puedes tener una bolsa, tú puedes tener un elemento que contenga un líquido como una botella vítrea y por decir, tú tienes un envase y el envase es un empaque primario. Ahora bien, hay que mirar que ese envase tenga un contacto directo con la materia prima que se está conteniendo en él. ¿Sí me entiendes, Nieves? Hola, ¿me escuchaste? No, es que se cortó, perdón. No me escuchaste, Nieves, te repito. Nieves, ¿me escuchaste? Mira, lo que yo te digo es que un envase también puede ser un empaque primario. Se puede denominar un empaque primario, siempre y cuando este envase
vaya en contacto directamente con la materia prima Sí, por favor. o el producto que esté No con... escuché, por favor. Nieves, mira, sí se considera como un empaque primario, siempre y cuando este esté en contacto directo con la materia prima que esté almacenando, ya sea un líquido, ya sea un sólido, ya sea un elemento pulverizado, un químico, pero debe estar en contacto directamente con él. Si tú lo ves, por decir una botella de una cerveza, es un empaque primario. ¿Por qué? Porque es la que contiene el líquido que hay internamente. Una botella de vino es un empaque primario, porque es la que contiene el vino internamente. Una botella de aceite es un empaque primario porque es la que contiene el aceite. Llámese ese empaque primario que sea fabricado de un metal, que sea fabricado de vidrio o que sea fabricado por un polímero, pero es un envase y cumple la función del empaque primario. Muchas gracias. Con gusto, Nieves. Yo tengo una pregunta con respecto. Usted habló sobre el empaque terciario, que es mayormente para el transporte y el tema logístico. Y en este caso también comentó sobre las nuevas tendencias de reciclaje. Entonces mi pregunta sería, ¿qué tipo de material yo debería utilizar para no contaminar el medio ambiente en el caso que fuese un embalaje terciario? Mira, las tendencias actuales, Michael, son las siguientes. Generalmente los empaques terciarios se daban por lo que eran estivas de madera o lo que eran embalajes de madera. ¿Qué pasó con estos empaques? Esos empaques se han cambiado, han migrado a estivas poliméricas y a unidades de carga poliméricas. O sea, son plásticos que tienen una vida útil mucho más larga, que se pueden reutilizar en muchas veces y básicamente evitan que haya un desperdicio, una contaminación continua de materiales como lo es la madera, y que se estén cortando o se estén talando árboles para fabricar ya sea guacales o ya sea estivas, que en los empaques terciarios se ven mucho como tal, y en las unidades de carga pues se cambió por unidades que son generalmente poliméricas y se utilizan. ¿Por qué? Porque es que esos empaques terciarios generalmente se utilizan de forma repetitiva. Usted una estiva la puede utilizar 20, 30, 40, 50, 100 veces mientras esta no se dañe. Una unidad de carga plástica la puede utilizar 10, 20, 30, 40 veces mientras no se dañe. Lo que son las maderas y los otros elementos, pues básicamente sí se dañan muy rápidamente, se descomponen y pueden generar incluso bacterias y otros elementos, pues porque no tienen las propiedades. Pero en esa parte terciaria, en ese empaque terciario, se han ido innovando con diferentes elementos, sobre todo con elementos poliméricos, porque son de un uso, digamos, más masivo. Se pueden reutilizar más número de veces que un empaque primario o que un empaque secundario. Juan Pablo. Sí, Luis. Hola, Luis Montoya. Sí, Luis. Gracias por responder la pregunta. Y yo pienso que te estás refiriendo a lo que aquí se llaman parihuelas o se llaman los pallets. Ah, los pallets, sí, perfecto, sí, los pallets. Sí. ¿Te refieres a ese empaque terciario? A ese empaque terciario. Sí, Luis, sí, me refiero a ese, a los pallets, Ok, sí, eso es muy importante porque es justo para lo que es transporte y se va metiendo en los containers estos pallets, ¿no? Sí. Sí, generalmente los pallets de madera pues se deterioran con gran facilidad, se fracturan, y bueno, aparte de eso se tiene que utilizar una gran cantidad de madera para poder construirlos, y no sé, o sea, el contacto con el agua genera ciertas bacterias. En cambio los pallets hechos con polímeros se pueden lavar, se pueden reutilizar, de cierta manera son hechos con materiales reciclables, y esa ha sido la tendencia a nivel pues mundial en las compañías en el uso de empaques terciarios en pallets y generalmente en lo que nosotros llamamos guacales.
Los guacales, que son esos empaques de madera que antes hacían con madera, que eran cajas grandes en las que se empacaban equipos, herramientas y todo para transportar de un país a otro, de una región a otra. Antes se utilizaba madera y ya hoy en día se están utilizando estructuras que son poliméricas para que sean reutilizadas, y porque pueden ser pues básicamente limpiadas, se pueden lavar, se pueden, si se dañan pues se puede volver a reutilizar el polímero como tal. Ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Qué otra pregunta de pronto, chicos? Ingeniero, ¿cómo relacionamos el envase con la seguridad? Por ejemplo, cuando el empaque te puede avisar si ha sido abierto con anterioridad, o si quiero protegerlo de que los niños lo abran con facilidad. ¿Cómo puedo evitar ese tipo de situaciones? Pues mira, muy interesante tu pregunta, es muy buena tu pregunta. Mira, ahí generalmente la industria está desarrollando empaques que son empaques inteligentes, como lo hablamos ahora, y pues generalmente para los niños están desarrollando empaques que tienen unos sellos, digamos, que no permiten que los niños los abran fácilmente. Son como unos sellos tipo de contacto, pues son sellos de contacto los que uno con los dedos les hace así, hace fuerza y los sella, como las bolsitas de Ziploc, para que los niños pues básicamente no tengan acceso a ellos, y son polímeros que generalmente tienen un grado de resistencia alto. Pero por otro lado también la industria está diseñando para los niños ciertos empaques que son comestibles, que se pueden comer. Entonces hay dos puntos de vista: uno para proteger de que el niño no se vaya a comer todo lo que hay ahí, y otro para que si el niño lo coja, pues si le da por morder el empaque, se lo pueda comer sin ningún problema. En cuanto a la parte de que esté destapado o no, generalmente lo que se está haciendo es que se tiene unas etiquetas que vienen de un color, generalmente vienen amarillas, se pegan. Estas etiquetas vienen internas, y cuando se destapa el producto por algún motivo y lo vuelven a sellar y usted lo ve normalmente, esa etiqueta percibe o es sensible al oxígeno, inmediatamente ingresa el oxígeno a la bolsa. Así usted lo haya cerrado otra vez, la etiqueta cambia de color amarillo a color rojo, lo que le indica a usted que ese producto ya ha sido abierto, que ese producto ya ha tenido contacto con alguna persona o que lo han destapado. Y esto es muy importante porque miren, ahora con lo de la pandemia, lo que ha pasado, que se ha visto que muchas personas llegan a los supermercados a abrir las botellas, a abrir las bolsas, y tienen contacto directo con los alimentos, y esto puede ser una fuente de transmisión de la enfermedad, debido a que las personas que compran finalmente ese producto no saben si lo abrieron o lo destaparon. Entonces esto pasa con los elementos como las tapas de los jugos, las tapas de las gaseosas, que también están teniendo un sistema inteligente que cuando se giran, pues básicamente se revienta una argolla, y esa argolla indica que el producto ya ha sido abierto. Entonces es muy importante hoy en día tener en cuenta esos aspectos para saber si el producto ya ha sido abierto, si el producto ha tenido alguna alteración o si ha tenido un contacto con algo externo. En ocasiones puede que el producto no lo hayan manipulado y no lo hayan abierto, pero puede que el producto se haya caído y se haya roto, entonces haya tenido ingreso de agua, de oxígeno o de humedad, y puede que el producto se esté descomponiendo y nosotros no sabemos, pero la etiqueta te muestra que ya ha habido un contacto con un medio externo. Gracias. ¿Aló? Hola. Hola, hola. Ingeniero, una pregunta más. Sí, claro. He escuchado de los envases naturales. ¿Estos podrían ser utilizados en sustancias peligrosas para envasar? ¿O realmente no podrían utilizarse? Mira, Susana, te digo algo. Depende del tipo de sustancia peligrosa.
En estos momentos se están desarrollando algunos polímeros artificiales y algunos elementos con productos naturales que soportan líquidos que no son corrosivos, o que soportan líquidos que no son ácidos. Como tú bien sabes, esos elementos que generalmente tú me dices pueden ser muy dañinos para las personas. Claro, se han desarrollado empaques, botellas, bolsas incluso, que resisten elementos como el combustible, como la gasolina, que resisten elementos como algunos químicos, como lo que es el cloro y otros elementos que no son tan agresivos. Pero si ya estamos hablando de elementos como una soda cáustica, si estamos hablando de elementos como elementos que son tipo, que son venenosos, elementos que pueden ser nitrógeno líquido, elementos que son muy peligrosos, pues digamos que esos empaques, digamos desde la parte natural, no es recomendable utilizarlos, porque si hay una falla, pues la falla pone en riesgo la vida de las personas, y lo primero que se debe certificar cuando uno va a utilizar un empaque de estos que es natural o que es un empaque reciclado, pues es que el empaque cumpla con la función de proteger y albergar el elemento para evitar que las personas tengan un daño de cierta manera. Entonces hay unos elementos que se pueden utilizar, unos empaques, pero para algunos elementos como son líquidos inflamables, muy inflamables, pesticidas, sodas cáusticas, ácidos, generalmente lo que utilizamos son unos polímeros especiales que vienen con unas cubiertas, incluso como los isotanques, que vienen unas cajas plásticas grandes con un espesor muy alto, y aparte de esto tiene una malla metálica para evitar que si hay un choque, un golpe, un derramamiento, por algún motivo no se reviente ese empaque primario y evite el contacto con los ecosistemas o con las personas. Entonces es muy importante la pregunta que tú me haces. Hay algunos que se han desarrollado, pero para algunas aplicaciones que son tan riesgosas, preferiblemente se utilizan materiales que ya están certificados y que me garantizan la resistencia y que me garantizan que van a contener el producto de forma segura. Gracias. Perfecto. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Luis, no sé si tú tienes alguna pregunta, si quieres agregar algo, ya tú me dirás cómo continuamos. Ok, Juan Pablo, no, más bien agradecerte por la clase que has brindado a todos los presentes. Y en realidad solo queda eso, creo que bastantes dudas se han resuelto, y también sé mucho de nuevo quizás para muchos por aquí, y bueno, pues no sé, también quedamos para poder ahora nosotros hacer la misma experiencia luego con el tema comprometido, ¿no? Perfecto, me parece súper bien. Pues agradecerte a ti, agradecerle a la universidad, agradecerle a todos los estudiantes por su participación tan activa, por haber estado presentes en la charla del día de hoy. Espero que haya sido de todo su agrado, que hayan adquirido alguna competencia diferente, que les sirva para tener unos criterios diferentes acerca de los empaques. Y no, bienvenidos, y te espero por acá, Luis, para que hagamos la charla con la gente de la universidad, con la gente aquí en Colombia, y compartamos esos conceptos y esa información que es tan valiosa de lado y lado. Ok, claro, si ya vamos coordinando como lo hemos venido haciendo entonces. Perfecto. Bueno, chicos, entonces les agradezco mucho, Luis, te agradezco mucho, a la universidad, al profe también, al otro profe que está con nosotros también presente, le agradezco mucho haberme abierto el espacio, toda la disposición, y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias y que tengan un buen día. Buen día, muchas gracias, y un saludo a nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería Industrial. Gracias, Juan Pablo. Perfecto, que tengan una buena tarde, hasta luego. Hasta luego.
Gracias chicos, estamos reuniéndonos más tarde.